Oye, el otro Juan, ¿qué le pasó? No sé. Cristian dice que lo enlazó al grupo. ¿Qué weá dijo? Lo voy a agregar ahora. Ya, ahí lo lancé al grupo. Estamos Hay que listos. decirle a este Juan que se controle, porque este Juan tiene los hocico más grandes que la chucha. ¡Va! ¿Cierto? ¡Dale aquí! Miren, le hago la weá en streaming a los maricones y andan hociconeando, weón. Ya, ¿qué vamos a hablar? Partamos al tiro, pues, weón, que después tengo que hacer. Oh, Aplíquele, aplíquele. perro. Ya, Nachito, dispara nomás. Ahí está, pues. El tema de hoy. Historia de la pandemia. Ya, mira, la pandemia, por lo que yo tengo entendido, según esta weá viene desde el 2005, pues weón. No, me miento, 2015. 2015 que se hicieron muchos experimentos, o se experimentó con distintas cepas de reptiles anfibios en este caso, el cual aportó Francia, aportó Estados Unidos, aportaron distintos lugares, los cuales querían probar el tema de las cepas, la probaron en animales, en monos, en conejos, en ratones, y después cuando la weá de cierta manera se les salió a las manos, entre comillas, financiaron la weá en Wuhan, pues weón, de los chinos japoneses, pues weón. De donde crearon ese laboratorio, esa weá fue financiada por todos, después que hicieran esas weas por abajo del decomiso, ¿cachai? De que solamente fue una weá de Wuhan nomás, y de estos chinos culiados, porque después todos se lavaron las manos, porque después de tanto experimento que hicieron, o de tantas cepas que fueron sacando, se dice, según las teorías, que experimentaron con directamente personas. Esa es una de las teorías, que experimentaron con personas, y cuando vieron que la cepa podría ser letal de cierta manera, ahí es donde está el poder de los chinos, que es otra teoría más que se habla de unos libros que publicaron estos chinos que dice de la nueva guerra, la nueva tercera guerra, que ya no es nuclear, ya que para ellos es mucho más caro generar una guerra nuclear, así que optaron por lo que es una guerra biológica. ¿Está? Claro. Una teoría. Otra teoría se habla de que la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Se me olvidó el nombre de la doctora. Mira, Ya. si hubiéramos sabido de qué vamos a hablar de este tipo de historia de pandemia, hubiera buscado la información, Juan, pero la idea era hablar otro tipo de historia de pandemia. Como lo que hizo el Max, pues, weón. ¿Cómo? De compartir una pantalla mientras vemos la información, pues, y la vamos redactando igual, pues no hay problema. Ya, Por pues, ejemplo, la ¿Puedes compartir tú la pantalla? Por yo no ejemplo, sé, el Max. ¿vos te sabés la historia de la pandemia de la influenza de 1918? No, explica eso, ¿eh? Mira, por ejemplo, la pandemia de la influenza de 1918, weón, fue una pandemia de la historia. Nuestro pisador Royal. ¿Cómo? Nuestro pisador Royal, nuestro pisador. Polman. Ah, yo también. Nuestro pisador. Tenemos ahí a Polman. Salud por eso. Ya, pues entonces, ¿cómo fue la pandemia? Porque acá después dice que la doctora, supuestamente ella, se le soltó lo que es la cepa y la hueá fue contaminándose o expandiéndose. No, espérate, ¿de cuál pandemia estás hablando tú, Max? Ah, yo te estaba hablando sobre la historia de una de las pandemias más grandes que ha tenido, entre comillas, la humanidad, ¿cachai? Que es la pandemia de la influenza de 1918, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, La peste española. Claro. Esa fue una de las más grandes y recientes que hubo y fue causada por la H1N1, pues, weón. Pero fueron con genes de origen aviar. Aviar no tengo reputa idea qué, ¿cachai? Pero con el Consejo Universal respecto a lo que era donde se originó el virus, se propagó a nivel mundial durante 1918 y el 19. Fue casi un año, ¿cachai? Se calcula un porcentaje en número de menos 500 millones de personas
casi un tercio de la población mundial que se infectó con el virus culiao. ¿Cachai? Mira, aviar significa que el virus es transmitido por aire, por vía aérea, por la boca, o sea, cuando tosí, cosas por el estilo. Ya, buen dato. Ya, pero mira, tema interesante, vamos a ver las pandemias que ha tenido el mundo. De hecho, partimos, no sé si la peste negra puede ser una pandemia, porque esa igual causó mucha repercusión. Pero la peste negra fue una epidemia. Sí, buen punto, fue una epidemia, pero igual se puede ver como una pandemia que fue algo letal, algo masivo, que remeció lo que es la historia. Pero pandemia, tenéis que recordar que pandemia es cuando se extiende a nivel mundial, ¿cachai? La epidemia fue en ciertos lugares y eso pasa a ser una ecodemia. A ver, yo tengo entendido que pandemia se le llama a un virus que se esparce. Te pegaste. No la cerveza. No la cerveza. No, claro, te está haciendo estática. La chica Claro. de nuevo porque te pegaste. El tema es que. No sé, algo dice del wifi. La chica te pegaste. ¿Tenés entendido que pandemia es? Aquí está, mira, epidemia. Dice, por su parte, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. Eso es una epidemia. ¿Ya hay ¿Ya? pandemia? Dice, pandemia. Para que se declare el estado de pandemia se tiene que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria. O sea, la pandemia es cuando brota de un continente a otro, De hecho, los dos ya, mira, continentes están infectados y cuando pasa a ser pandemia es cuando los dos continentes siguen promoviendo el virus entre ellos, sin parar. es lo que dijo el Max. Epidemia en cierto lugar, pandemia cuando se masiva más de un solo lugar. O de un continente, país, etc. En simples palabras, la pandemia es un descontrol mundial. La epidemia, hay muchas que se mantienen, que son enfermedades comunes que se mantuvieron con el tiempo. ¿Cachai? Y la ecodemia es cuando solo están en regiones establecidas. ¿Cachai? Que así como va lo que es hoy, se va a mantener como pandemia, pero lo más como factible que podría ser es que se mantuviera como epidemia. ¿Cachai? No, yo creo que se va a quedar como epidemia, igual que la influenza. Claro, porque pero ya tienen pronosticado la vacuna, si es que van a ser 2 al año o una solamente al año. claro. Recién leíste el concepto epidemia, pandemia muy distinto, pues, weón. O sea, tampoco va a quedar como una epidemia porque es una pandemia. Claro, No, lo que pasa es que es una pandemia, pero cuando ya no es pandemia, cuando perdura por el tiempo. Cuando ya la weá ya no es tan explosiva la weá, sino que ya quedó igual que la influenza. La es una influenza epidemia. ¿Y saben cuál es la diferencia? no es una epidemia. La epidemia es que una fue hecha por los poderes fácticos y la otra fue por la sociedad y la antigüedad y la parte higiénica. No. El tema de las pandemias, mira, cortita y Una suave, para los que no cosa saben. es distinta la wea. Para los que no saben, H1N1, guerra, arma biológica. VIH, arma biológica. ¿Sí? SARS-CoV-1, arma biológica. Y el MERS, todavía no tengo datos del MERS, bueno, no puedo hablar del MERS. ¿Tú sabes lo que es la fiebre? ¿Ah? la porcina? No, H1N1 es la porcina. ¿Y la MERS cuál es? Es la fiebre aviar de Medio Oriente, creo que, mira, Eso es una epidemia porque está solo en región establecida. Claro. ¿Cachai?
Pero en lo que yo me refería es que esto ya es una pandemia, el COVID ya es una pandemia. ¿Ya? Con el tiempo, no te puedo dar un tiempo exacto, pero de aquí a 20 años más, lo más probable es que quede como epidemia. Pero Claro. por cierto tiempo va a pasar como epidemia porque va a ser solo en países establecidos. Ya no va a ser a nivel mundial porque, bueno, depende del estado de cada país, ¿cierto? El que vea el control, porque si tú te das cuenta, en Chile no hay un control. O sea, vos veis hueones hueando a las 10 de la noche, 11 de la noche, hueando sin mascarilla, ¿cachai? No hay un control. Sí, pero se va a convertir en epidemia porque no va a haber una cura, sino que un medicamento que la mantenga a raya nomás. Pues. Claro, pero eso va a Por ser eso con el así lo tiempo. Es que de hecho partan por ahí porque yo creo que esta weá no se va a acabar. No, Va a ser una pues weá no, esta weá llegó para quedarse. a través de una supuesta vacuna, la weá va a normalizar nuestras vidas, vamos a poder convivir con el virus en el aire, porque ya es una weá que es difícil que se vaya, pues weón. Bueno, el señor que dirige Tesla y uno de los jefes, ¿cómo que se llaman estos tipos? Administradores de BioNTech, o el dueño de BioNTech dice pues, que la vacuna Pfizer y de BioNTech no es una vacuna para erradicar el virus, sino que es una vacuna con un ADN modificado para futuras enfermedades que cuando lleguen no nos mate, sino que el ADN se modifica y Eso ya, para generar anticuerpos. Si ustedes ven Luis Pasteur, que fue el weón que inventó las vacunas, este weón tomaba el virus, entre comillas, muerto, y te lo inyectaba. Sí. Y ese virus, dentro de tu cuerpo, tu mismo organismo generaba lo que son los anticuerpos, y te prevenía de ese virus, pero era la misma cepa del virus muerto, entre comillas. Y eso es una vacuna, porque es algo que tu propio sistema inmunológico detecta y repele, por la cual los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿cachai? El flujo, etcétera. Acá en este caso, con la vacuna de la pandemia, sinceramente no hay como un sentido lógico de que están inyectando una weá que quizás, como dice el Nacho, te va a modificar de cierta manera lo que es el ADN, pero en ningún momento te está previniendo. Hoy día, si ustedes ven en la actualidad, la gente que se vacuna, bueno, no hay una solución. La gente que se vacuna tiene que usar su mascarilla igual, tiene que mantener la distancia. O sea, weón, ¿qué estoy vacunando? O sea, sí, porque la vacuna no es, cuando tú te vacunas, no impide que te infectes, sino que después de la vacuna te podés volver a infectar. Mira, si al fin y al cabo lo que están inyectando, al final no termina siendo, no da ningún efecto. Entonces al final termina siendo un conejillo de India. Es que eso es así como es que todo esto viene de la mano con el tema del control de la población mundial. O sea, es un tema bien amplio. Que Un nuevo orden mundial. ¿Ah? Un nuevo orden mundial. O sea, el nuevo orden mundial se va a generar solo cuando la población pueda ser controlada. Y como dice Mark, mientras menos personas hay, más fácil es controlarla. Mira, Nachito. Es que a eso ahí te basé en muchas otras teorías. Porque claro, se habla que la vacuna fue algo inventado. Que las primeras teorías decían que fue algo inventado para reducir a la tercera edad. Ya que la tercera edad para los estados o para las civilizaciones o países son inservibles. Es más caro mantenerlos porque los hueones dependían del Estado. Que los remedios, ¿cachai? Que darle una pensión. Y eso a un Estado, y las estadísticas de mantener un país, no les salía rentable. De hecho, eran pérdidas para ellos. No es lo mismo que una persona de 40, 50 años que todavía puede trabajar y puede generar ingresos, y a través está pagando lo que es sus propios IVA, ¿cachai? O las weas que te genera el Estado, porque eres alguien activo financiando el país. La tercera edad no le servía. Esa fue una de las primeras teorías que se creó. Dijeron, este virus salió netamente para reducir a la tercera edad esa población. Es una de las teorías. Bueno, no es tanto teoría porque la ONU, bueno, ya tiene, esto es una agenda que viene 1980 creo que viene, en esa agenda viene el tema del aborto, el tema de las pandemias, o sea, no viene el tema de las pandemias, pero viene el tema del aborto, que es control de la natalidad. Por como decía Cristian,
el Estado le sale más barato financiar un aborto que estar pagándote todos los meses 100 lucas, por ejemplo, por un hijo. Es que si te basas en el aborto, mira, no sé si ustedes vieron hace poco un reportaje que salió, que claro, se está dando el aborto de manera normal, lo están normalizando el abortar. Primero, mira, todo consta en base a una reducción de población, tiene mucho sentido lo que dice el Nacho, pero no partieron directamente con el aborto, esto es como recién una punta del iceberg, porque anteriormente, y bueno, no sé cuánta gente me echa encima, me importa una mierda, se normalizó lo que es el matrimonio homosexual, las parejas gays, y eso también te da un tema de no generar lo que es más natalidad en los países. Ese fue el primer punto de iceberg. Ustedes saben que antiguamente el ser homosexual o lesbiana era una enfermedad psicológica, después se quitó como enfermedad o como una patología, y se normalizó y ahora la weá hasta el día de hoy es algo normal. Y antes era una enfermedad psicológica la weá. Cuando la gente aceptó normalizar esa weá, ahora se está normalizando directamente lo que es el aborto, y en otros países, como ya lo ven normal que un hombre esté con un hombre y una mujer con una mujer, en otros países ya se legalizó el casarse con niñas menores de edad, buenas de 40 años con niñas de 5 años, y eso ya es normal. ¿Y por qué es normal? Porque nosotros mismos permitimos que exista el matrimonio homosexual y de lesbianas, que es una patología psicológica que fue tomada antiguamente. Ahora, claro, todos lo ven normal, que luchar por el LGB, y yo lucho por los derechos de los maricones y las lesbianas, ya, genial. Con respeto, weón, con respeto. Ya hablamos ya, pues, weón. Bueno, el respetar ese tipo de ideología que es una enfermedad, ¿ya? Y ahora, en otros países se está legalizando casarse con niñas de 5, 6, 7 años, weón, de 40 años, pues, weón. Y si me dicen que eso es feo y que eso no es normal, entonces, ¿por qué legalizamos weas que no corresponden? Ahora se legaliza el aborto. Fíjate que el aborto, ahora que se empezó a legalizar el aborto de forma mundial, se están creando o se están lanzando los derechos de animales. ¿Saben por qué? Porque bueno, estos buenos se cansaron de experimentar con conejos, con monos, y ahora les sale mucho más fácil financiar a través de un aborto y experimentar con esos fetos. Con fetos podéis crear cremas, podéis crear implantes, prótesis, un sinfín de weas. Y es mucho más rentable para un Estado o para esta gente que experimenta con estas weas que ya experimentar con animales, porque ya lo hicieron todo con los animales, pues, weón. ¿Cuántas razas extinguieron, weón, experimentando, weón? Y ahora, claro, experimentemos con humanos. Bueno, tiraron lo que es el COVID para experimentar con los humanos y los tienen con mascarilla todos, weón. Que al final, no sé qué tan letal puede ser el virus. Porque yo no lo encuentro muy letal. Mira, perdón que te interrumpa, Cristian. Yo a este virus, weón, no le creo nada, ¿verdad? O sea, yo sé que hay un virus, pero tú no encontráis raro que para cuando hay una bomba nuclear o una máscara así, cuando hay tóxido, lo mismo, y cuando hay un virus mortal con una hueá de género. Cristian, bájale un poquito el volumen a tu porque se escucha todo de vuelta. No, es que tengo voz de locutor. Mira, buen punto ese. Suponte gente que tiene bronquitis o influenza, cualquier otro tema, bueno, tienen que usar mascarillas con oxígeno. Bueno, y esta hueá, lamentablemente, es tan irónica que tú usas un material de tela que es cualquier tipo de tela, weón. Y esa hueá supuestamente te protege. Te dicen en las noticias que tengas ventilada tu área o tus casas, sabiendo que es el aire de afuera que tú te estás exponiendo y que te cubres con una mascarilla, weón. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la ciencia directamente en eso? Es irónica la weá. Ahí es donde yo entro en la discusión de que un nuevo orden mundial. ¿Por qué me baso eso? Si tú te das cuenta, el año pasado fue un año de mierda. En general, económica, social, ¿okay? Pero no nos dejaban salir. El poco contacto con la gente. Imagínate, Nueva York, weón. Nueva York es una de las ciudades más grandes y más connotada en el mundo, donde se dice que es la ciudad que no duerme. El año pasado estuvo completamente sin luz, con nadie en las calles. ¿Sí? Entonces, claro que no están controlando, pues, bueno. Si te fijas, todos los ámbitos de pandemia empezaron justo cuando hubieron muchos movimientos sociales en distintos países. En España,
Tenías Rusia, tenías Italia, tenías Francia, tenías Chile con el movimiento social que se creó acá, Perú, weón, hicieron ante la weá, Venezuela. Venezuela, weón, toda la cagada, El Salvador, México, ¿cachai? Bueno, salió esta pandemia y todos jugaban en las casas, todos adentro de sus casas. Y ahí terminaron todo tipo de manifestaciones, todo tipo de representaciones, ideologías que tenían las personas. Claro, pues. Mira, bueno, en ese tema igual es para profundizar harto porque te digo que esto como dice el Maxi, el tema de no me aparece. El tema del ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste tú? El orden mundial. El nuevo orden mundial. Eso se viene gestando igual hace años, tipo Hitler y todo allá, pero lo que pasa es que yo voy a lo que dice Cristian, el tema de las revoluciones y todo eso es una deconstrucción de la educación. Y esto se viene gestando, por ejemplo, aquí en Chile, 1921, si no me equivoco, desde cuando llegó la izquierda o el comunismo, digámosle, al socialismo. Para que suene más bonito. Socialismo fue generado antiguamente, fue imperio de mucha ideología. ¿Cachai? Entonces, viene de ahí. Primero es que ese es el modo operandi, porque, por ejemplo, en Rusia, para la Revolución Rusa, se empezó así. Primero, ellos empezaron a dominar el tema de la televisión, ¿cachai? Todos los medios de información masivos, o sea, no la televisión en esos años, no, pues, pero los diarios, la imprenta, ¿cachai? La educación, porque la mayoría de la escuela eran ellos los que promovían la educación, ¿me entendí? Entonces de ahí viene la deconstrucción social con el tema de la educación. Lo mismo pasa aquí en Chile, lo mismo ha pasado en todo el mundo, porque en vez de construir educación, estáis deconstruyendo. Ya, ahí tienen dos puntos distintos, porque cuando hablamos del nuevo orden mundial, que esto se habla de los tiempos antiguos, tiempos feudales, donde fueron los creadores del nuevo orden mundial, fueron los judíos, que después fueron emancipándose en Inglaterra, fueron emancipándose en Latinoamérica, que se crearon ese tipo de orden, que antes no se llamaba la nueva orden mundial, era la Legión de las Abejas. Y la cual fue reconstruida después por Saint Germain y se llamó el nuevo orden mundial, que es muy distinto. Y supuestamente el orden mundial tenía algo específico que era ayudar a la humanidad, en cierto punto y en primera instancia. Pero después con la gente que fue llegando y adquiriendo el poder, es lo mismo que quería hacer Hitler en su momento. Que Hitler es muy cuestionado porque el bueno es un dictador y todo, pero el bueno siempre quiso una nación unida, una hueá unificada. Lo que tenía Hitler, que lo hacía diferente, el buen tenía el don de la palabra. No, ni siquiera era Hitler, weón. Porque el weón tenía un canal de radio. Tenía Stalin, tenía distintas personas que se quisieron imponer y generar un imperio unificado. ¿Y por qué querían un imperio unificado? Porque tenía estos otros tipos, los cuales querían separarnos y mezclar ideologías distintas. Ahora, cuando hablas tú de ética o de educación como tal, tú sabes que existen 7 tipos de inteligencia distintas. Y acá solamente nos regimos a nivel mundial por un solo tipo de inteligencia, que es la matemática. Y tienes 6 tipos más de inteligencia. Y Cristian, cuando tú dices que hay 7 tipos de inteligencia, ¿cuáles son? Tenéis lo que es la inteligencia a través de la música, la inteligencia a través de lo físico, la artística, ¿cachai? La creativa, la interpersonal, la matemática o la lógica, que es la que tenemos nosotros, y en eso se basa, ¿cachai? O sea, tienes muchas formas de tú demostrar o de implantarte de una forma que sea productiva para ti y para el resto de las personas. Claro, es como por darte un ejemplo, cuando dicen, no, es que soy tonto. Nadie es tonto, todos somos inteligentes, pero esa inteligencia se basa en las capacidades que cada uno tiene. Justamente. Así es. Mira, a lo que iba yo con el tema de Hitler, por ejemplo, no era Hitler el que tenía el don de la palabra, porque aquí, por ejemplo, hay una frase muy bien dicha que la otra vez la compartí en el Telegram, que dice: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Esto lo dijo, el autor de esta frase fue Joseph Goebbels, no sé cómo se pronuncia, o Google. Dice, ministro de propaganda del Tercer Reich. Era el que tenía el don de la palabra. Lo que pasa es que
Sí, sí. Ya, dale. No, pero mira, acá hay un tema bien claro que cuando hablamos de las personas que tienen un don de la palabra o tienen ese carisma o esa llegada a las personas, pueden ser personas influenciadas de forma positiva o negativa. Claro. Porque De en hecho, estos tiempos ahora, si ustedes se fijan a través de las redes sociales o el streaming que estamos haciendo, ¿cachai? Muchas personas pueden ser influenciadas de forma negativa, que es lo que se ve actualmente. De que la mayoría de las personas se informan o se llenan o se retroalimentan de lo que ven o de lo que están haciendo. Y en este caso, si tú te alimentas de cosas poco constructivas o poco productivas de cierta manera, estás siendo parte o te estás alimentando o estás siendo de ese grupo de personas las cuales no proporcionan nada. Me explico con eso. O sea, mira, a ver si lo hablamos a nivel actual, la gente se genera, en este caso, ya en Chile, ya hablamos de Chile. En este caso, aquí hay una revuelta muy fuerte por lo que son temas políticos, la izquierda, la derecha, ¿cachai? Y en este caso, mucha gente se está fomentando el odio a través de lo que es una izquierda, donde fomentas el odio de cosas que pasaron, weón, ¿hace cuánto? ¿En el 73? Pero la gente no se informa y no lee, weón. O sea, en el 73 sí, hubo un golpe de Estado, ¿cierto? Sí, quedó la cagada. Pero anteriormente estaba la cagada también, pues, weón. es que si tú me lo ponías en esta situación, también es también una pandemia. Sí, buen punto. De hecho, sí, mira, lleguemos a ese punto. La pandemia también es algo mental, weón. Es que la pandemia De la mente, weón. es muy globalizado, ¿cachai? Porque a lo mejor podéis tener una pandemia no ecológica, podéis tener también lo que es guerra, ideología, tener un sinfín de términos que pueden ser deducidos como pandemia. ¿Cachai, no? Porque, claro, o sea, la gente se basa en los hechos anteriores, no tan anteriores, porque igual fue hace muy poco, también fueron, ¿cuánto? 30 años, 32 años. Entonces, aquí hay que tener claro algo. En el mundo hay dos enemigos. El primero es uno mismo. El segundo es la ignorancia. Justamente, la ignorancia es el peor de los males. Y si Una lo persona ponemos, ignorante es una persona fácil de doblegar. sí, y ya lo que, bueno, si te ponía a pensar, la pandemia también te deja ignorante, porque a ti no te deja pensar, ¿será verdad? Duda, ¿qué es lo que puede pasar? De hecho, si te fijas, la pandemia lo único que generó fue una histeria colectiva. Una ¿Qué? histeria colectiva de las personas. Y como somos ovejitas tan obedientes, todos hacemos caso. Y todos estamos pendientes de la tele, de ver quién murió, quién no murió, cómo están las cosas. Bueno, lamentablemente, a mi opinión personal, el tema de la pandemia, yo he viajado, he ido a diferentes lados y hasta el día de hoy no me he contagiado de nada. Hay gente que está más preocupada, weón, todos los días de echarse alcohol gel, weón, de, weón, ponerse protector y máscara, y son los primeros que se contagian. ¿Por qué? Porque tienen acá la histeria, tienen acá el miedo. Pero igual Dice, no podemos ser. dice el filósofo Maquiavelo que la mejor forma de manipular a las masas es a través del miedo. Ese es un buen punto porque en el libro del amigo de Marx, también que dice cómo él enseña cómo controlar a controlar a la población, que dice que Bueno, es que meterle bueno. miedo a la gente para que se encierren en sus casas mientras los políticos, ellos ¿Te fuiste? ahora sí. Ya. ¿Acá se está escuchando? Sí, algo. Ya que él decía que el mejor camino para poder controlar y poder hacer sus políticas públicas es meter a la gente dentro de sus casas, callarlas y incentivar el miedo. Eso lleva, yo quería pasar a un tema que me incomoda porque yo sé que el virus existe, ¿cachai? Aparte de lo que se ha visto en la tele y lo que yo leí, ¿cachai? El virus es real, justamente, el virus real. El virus real. Ahora, ¿es necesario extremizar o exagerar de cierta manera cierto virus? mira, yo creo que colectivo. espérate, mira, es que no es que el virus haya hecho eso, sino que es la información que dan sobre los sucedido. Digo, a extremizar. Todo en extremo hace mal. Todo de forma nociva hace mal.
Claro, o sea, Hay gente que muere de influenza, hay gente que muere de bronquitis, hay gente que muere de resfrío, weón, gente que muere de cáncer, de sida, un fin de weá. pero igual es fome que tener la enfermedad que ni siquiera hay cura, pues, bueno, o sea, es que por eso de ahí va el miedo. El tema de la narrativa es bien importante porque cuando tú le narras algo a alguien o le cuentas algo, no le explicas realmente qué es lo que es, de dónde viene o cómo se maneja, la gente empieza a enloquecer porque no sabe, es un instinto animal que tienen las personas de tratar de protegerse y esta vez tratar de protegerse de algo que no ven. ¿Cachai? Ahora. A ver, mira. Es que si lo vemos en el siglo antiguo, siempre te han impuesto un dios imaginario en el que tú tienes que creer. No, pero no te voy a poner a hablar de la religión, pues, weón. No, pero te pongo una idea, mira. Siempre te han impuesto creer en algo sin cuestionarlo. Siempre te han adoctrinado o te han moldeado de cierta manera. En este caso, no es distinto. No es diferente. O sea, es que tampoco no podía, o sea, sí podí, pero referirte a ese tema es como estar negándole a alguien tener fe en algo. Porque. No, mira, de hecho, la fe es súper buena, weón. Es súper bueno tener fe. Tener fe es creer en que tú vas a hacer algo posible. Eso es la fe. Mira, busca la definición de fe. La fe es tener una visión de que vas a lograr o crear algo de cierto tiempo. Tú puedes tener fe en ti o en realizar cosas. Pero es muy distinto extremizar o equivocar la fe sabiendo que no te quieres hacer cargo de tus propias situaciones o problemas y dejándoselo a algo o a la nada. Esperando que las cosas pasen. Sabiendo que la única terminología que uno tiene que tener es que uno tiene que hacer que las cosas pasen. Pero es que eso va en la educación, pues, bueno, eso va en la educación. Está en su sillón y que, bueno, como dijo el Max, es ignorante. Porque no tienen ganas de hacer. Esperan que alguien haga algo por ellos, esperan que las cosas pasen, que sucedan, y es así. Es que eso es educación, porque si no lo educáis a la gente, por ejemplo, la fe, yo tengo entendido que la fe era muy buena en estos tiempos, en esos tiempos, tipo 1600, no, 1800, un poquito antes. ¿Ah? Siglo XVII. Siglo XVII. Era muy buena porque la gente podía ahogar sus temores y sus penas. ¿Cachai? Entonces, la gente así no se suicidaba tan rápido, no moría tan joven, que en ese tiempo la mortalidad era en promedio un 35 años. ¿Por qué la fe en el siglo XVII o en el 1980 era buena? Porque era bueno. Sí, en los tiempos feudales o en los tiempos antiguos, lo que llamamos política ahora o gobierno era la iglesia. La iglesia dictaminaba. ¿De qué sentido la fe era buena en esos tiempos? De hecho, lo que es la iglesia católica era como el control que sabía el ministerio. Era lo que todo tenía que pasar por la iglesia. Los colonos, todos los buenos que querían emanciparse o hacer otra hueá, tenían que primero pedir el consentimiento o el escrito, el poder con la iglesia para poder ejecutar su hueá. Dime, claro. ¿De qué forma era buena la iglesia? De hecho, en los estados, desde la Edad Media, ¿okay? En la escala venían los pobres, plebeyos, el rey, sí, claro, y la religión. Azul, claro, igual a lo último los campesinos. Y lo más irónico es que los campesinos eran quienes movían toda la tele, generaban los recursos para estos buenos y eran los buenos más mal vistos. Bueno, a ver, mira, yo tengo las revoluciones industriales, o aquí mismo en Chile con la agua de Luis Recabar, cuando se crearon los sindicatos, en la agua de la Salitrera hubo muchas muertes. Es por lo mismo, por el abuso de poder, de cierta manera. Y es porque te moldean y de chico te adoctrinan. Bueno, en ese tema del Estado, ya que mencionaron el Estado, igual me incomoda un poco esa conversación, porque la gente, por ejemplo, aquí en Chile hoy en día, aclama libertad, aclama justicia, ¿sí? Y muchas cosas más, pues desigualdad, por ejemplo, la justicia y la igualdad no es lo mismo, la dignidad y la igualdad tampoco es lo mismo. No es lo mismo, justamente. El tema del Estado... para mí es un tema complicado porque desde que se crearon los estados han surgido guerras. La única forma de que hay guerra son los estados. Ellos son los responsables de la guerra porque el Estado siempre va a pelear por un interés y ese interés nunca va a ser
por el que tiene en la mano, sino que es por el que tiene el otro. ¿Sí? Sí, justamente. Entonces, weón. Hasta el gobierno de Barack Obama, weón, se invadió lo que eran los países de Irak, weón, por petróleo, pues, weón. pero sí, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después que se crearon los estados, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron estados que eran entre primos. Y aquí viene el tema del control poblacional, porque era que matar gente en ese tiempo porque no alcanzaban los recursos. ¿Cachai? La primera y la Segunda Guerra Mundial, eso de que no, hubo un conflicto bélico, sí, pero fue formado por primos, ¿cachai? Primos de cada estado, y se fueron a la guerra, ¿para qué? Para la eliminación del ser humano, porque había mucha gente, incluso hasta hoy en día se cree que hay mucha gente. Entonces... Perdón, lo que pasa es que con el tiempo los recursos son finitos. Justamente. De hecho, después el oro va a ser el agua, weón. Ojo ahí. No, bueno. El mundo va a ser el agua, weón. Eso ya tiene un nombre, se llama el oro azul. Y Chile, por ejemplo, es uno de los países con mayor oro azul en Latinoamérica, con el mayor recurso de agua. Entonces, a lo que voy yo, mira, yo quiero... No tenés que pagarte por nada, weón. No a las drogas. Aprovechamos de hacer un llamado a la Fundación Dieguito Maradona, no a las drogas. A lo que voy yo, que el tema, por ejemplo, de que cuando la gente pelea por algo y dice que quieren todos por igual, es imposible. No puede existir todo igual, weón, seamos bien honestos. Tiene que haber una escala de jerarquía, weón, si no la weón daría el lote, weón. Es que ¿sabes cuál es el problema? Hay una... ¿cómo te lo puedo decir? No es que equidad. No, equidad es una cosa, igualdad es otra cosa. Pero la gente, ¿qué es lo que pide? Igualdad. No puede existir igualdad. No hay igualdad. Por eso se inventó y se promovió la igualdad ante la ley, no ante la persona. Claro, de cierto modo. No, es que, por eso, a ver, te explico. La ley somos todos imputados, somos todos ciudadanos, civiles, sí, se entiende. ¿Por qué te digo igualdad ante la ley? Porque, a ver, si tú me hablas de riqueza, el ser humano, para antes del 1800, el 95% de la población de la Tierra era pobre. Y el 5% eran los que tenían más recursos, que eran los reyes, los monarcas y toda esa gente, ¿sí? Pero el 5% de la población de la Tierra. Y en esos años eran 1.000 millones de personas en la Tierra. Se estima, ¿sí? ¿Qué pasó? Que cuando se insertó este tema de la primera revolución industrial, hasta el día de hoy, el mundo lleva un 5% de pobreza. ¿Cachai? Entonces, creció exponencialmente, porque en esos tiempos Marx decía, que en su tiempo, decía de que los recursos no iban a alcanzar para todos en esos años, que eran prácticamente 1.500 personas en el mundo, no iban a alcanzar. Citando a Karl Marx. ¿A ese weón? Sí. Entonces el tipo decía... Ese weón creó el socialismo y después quería del socialismo generar lo que es el comunismo. Y esa weón no existe, weón. Es que por eso te digo, o sea, es que mira, esto, yo creo que ese lado político o ideológico, ¿cachai? Viene una parte de que dice, vamos a hacer, espérate, hermano, dice que vamos a hacer todos iguales, pero nosotros vamos a ser todos iguales cuando seamos todos pobres, porque esa es la situación natural del hombre, la pobreza. No hay que, todos vamos a ser ricos, eso no puede ser, porque como tú dijiste delante, Maxi, los recursos no son ilimitados. No, los recursos son limitados. No son ilimitados, weón, no. No, pues por eso, los recursos no son ilimitados. Son limitados, no ilimitados. Correcto. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano, el ser pobre. Entonces, el capitalismo, vino el capitalismo, porque la primera revolución industrial, ¿cachai? Vino para cambiar la historia, para que el ser humano se sienta más digno. Por eso te dicen, todo trabajo es digno. Porque el sistema antes de comercio era por hora. Primero se inventó por hora, porque de eso de pagarte con sal vino después. Porque
Antiguamente te pagaban con sal y que de ahí salió la palabra salario. De hecho, Por eso se eso llama era el salario. tema de los romanos. Los romanos pagaban con sal. Eso era para mantener tus alimentos. O para darle también directamente al niño tu alimento. Porque la sal era muy ¿Qué pasaba con el trueque? Tú tenías que sacar tu comida. Por eso, porque antiguamente tú tenías que sacar tu comida y las carnes tú las tenías que mantener con sal, porque la sal te mantiene la carne, por ejemplo, un determinado tiempo. Entonces te pagaban con sal. Antes de eso, te pagaban por hora, ¿cachai? Que es lo que siempre he querido implementar esta ideología, ¿cachai? Pagarte por hora. Espera, te pagaban por hora. ¿Y qué te pagaban? Sí. No, tu trabajo era por hora. Por ejemplo, Antes del salario estaba lo que era permutar, weón. Era el trueque. El trueque, permutar. Yo tengo 3 kilos de papa, tú tenés 3 kilos de tomate, te cambio 1 kilo de papas por 1 kilo de tomate. Era permutar, era el trueque. ¿Por qué te digo con hora? Porque yo vi, yo leí el documental, yo leí la historia del dinero, ¿cachai? Esta cuestión era así. ¿Por qué era por hora? Porque, por ejemplo, el Maxi se demoraba 2 días en sacar 1 kilo de arroz, por ejemplo. Y el Maxi quería de mí... Después, por Nacho, bueno, eso fue mucho después. No, eso fue antes. Antes que se inventara el dinero y el salario y la moneda. Cuando llegaron los foros del Senado empezaron a crear lo que son las libras, el peso. Déjame terminar, pues, weón. Déjame terminar. No es que te pagaban, no te pagaban nada. El tema era de que las cosas se comercializaban por hora, por el tiempo que tú producías. Por ejemplo, Maxi necesitaba una silla, yo era carpintero y hacía silla, ¿ya? Maxi cultivaba arroz, ¿cachai? Y yo necesitaba arroz. Entonces, yo le preguntaba a Maxi, ¿cuánto te demoráis en 1 kilo de arroz? 2 días. Y entonces digo, ya, yo en 2 días hago 3 sillas. Entonces yo te doy 3 sillas y tú me das 1 kilo de arroz. Esa era... Pero eso era en base a las horas que te demorabas en producir el producto, o sea, tu bien, ¿cachai? Después viene el tema, ¿por qué? Porque después viene el tema de la sal, el tema del dinero, y eso fue una divisa que sea estándar para poder intercambiar. Ahora, reseteo mundial. Uno dice, y está tan asustado que el reseteo mundial, ya no había reseteos mundiales. Prácticamente han habido varias revoluciones, de ahí parten los reseteos. Entonces, el último por el que yo tengo conocimiento fue el tema del dólar. Ese fue el último, creo que el reseteo mundial. No se viene el Bitcoin. Ojo ahí. ¿Cómo? Se viene el Bitcoin, ojo ahí. Bueno, sí, es la moneda virtual porque China ya lanzó su moneda virtual. Pues. Tailandia ya trabaja con Bitcoin. Australia. Ya se sube Tailandia. O sea, no se sabe si el Bitcoin. No se sabe si realmente es directamente el Bitcoin. Porque el Bitcoin es una moneda virtual específica. Hay hartas monedas virtuales. Claro. Una de esas tiene que ser el próximo avance, el próximo divisa estándar para el planeta. Claro, como en Europa el euro. Así es. Es una moneda continental, que se dice. Claro, mira, si es lo mismo que hicieron con el dólar. Por ejemplo, antiguamente la gente compraba con oro, la que podía comprar era con oro, ¿cachai? Entonces, para ese reseteo mundial, fue que se generaran tantas guerras y los nórdicos cuando hacían iban a saquear las tierras de Europa, ¿cachai? Entonces se formaba tanta guerra de que vino hasta... Te pegaste, weón. ¿Tú lo escuchas, Max, o soy el único weón que lo he pegado? Es un tiempo para un comercial, no a las drogas. Claro. Fundación Digital Maradona. Y ahora volviste. Entonces viene Estados Unidos y dice, vamos a parar el tema de la guerra y yo voy a bancarte tu oro y te lo voy a devolver en una moneda, en una divisa. Y ese fue el dólar. Entonces Estados Unidos empezó a juntar todo el oro de todos los países a cambio de dólar. Y así fue como se masificó el dólar y se hizo una divisa estándar. Ya, pero entonces el punto acá, primero se habló de que no va a haber una igualdad porque no existe una igualdad. No, igualdad no puede haber. En base a que tú eres mirado ante la ley, que eres igual porque eres ciudadano, eres imputado, ya estamos bien. Pero mire, acá más que hablar de querer todo de forma igualitaria,
yo creo que todo parte de una forma propia o interna. Voy a dar ejemplos súper chicos, weón. O sea, esa gente, weón, que se vive quejando, o esa gente que toma la locomoción en las mañanas y dice, puta la weá, apúrate por mi clero. Weón, si tanto te molesta, tanto te aqueja, weón, tomar la locomoción colectiva, weón, cómprate un auto, cómprate una moto y se acabó. Pero, oye, pero Cristian, a ver, tampoco el comentario no va tan así porque Parte de un esfuerzo de uno. O sea, es si que tú no todos tienen. esperas que todo llegue a ti, weón, vas a siempre marcar el paso, pues, weón. O sea, Pero hay es que gente no, que mi sueldo no me alcanza. Puta, si no te alcanza tu sueldo, entonces estudia una weá superior, weón. No sé, aumenta tus expectativas de sueldo y genera algo productivo, pues, weón. pero es que ¿Cachai? no todos tienen las capacidades, pues, Juan. Es que a eso voy yo. Todos tienen las capacidades, compadre. No. No todos tienen las capacidades y eso está demostrado por zona, por geografía, por humanidad. No todos tienen las mismas capacidades. Ahora, Weón, o sea, estáis generando que cierta zona o cierta área sean limítrofes. Y ellos no van a poder nunca. Y van a morir como están. no. Yo te digo geográficamente, no las personas, geográficamente. Hay gente de una zona que, por ejemplo, tiene acceso a varias cosas. Por ejemplo, en Rapa Nui, ellos tienen acceso a todo lo que, no sé, por sus plantaciones, carne, verdura y todo esto, pero a lo mejor tienen poco acceso a la tecnología, a la industria, a temas así. Ellos creo que producen ellos su ropa, ¿cachai? Entonces hay gente que vive en el extremo sur del país donde la vegetación no se da, entonces ellos no pueden trabajar en la agricultura porque no se da la vegetación a lo mejor. Por eso digo, es por zona geográfica. Bueno, entonces, mira, mientras más falta o carencia de recursos haya, más posibilidades tienes de generar tú algo y crear algo mejor. O sea, si tú me decís que si faltan weas de gente de agricultura, puta, entonces tú partes y empiezas a hacer algo de agricultura en esa zona, de que falta esa wea. Y le iría súper bien, pues, weón. Pero para eso falta educación, pues, perdón. Si ese va el tema de la educación. Ahora con todos los medios que tenéis, con todas las cosas, weón, ¿cómo no hay de tener educación, weón? El querer es poder, weón. Y como dijo el Max, si tú eres ignorante, vas a vivir ignorante, weón. Todo parte en uno. Si tú quieres salir de tu estatus, si tú quieres mejorar o hacer algo distinto, parte de ti, de nadie más. Y aquí no culpáis al Estado, no culpáis al nuevo orden mundial, no culpáis la zona geográfica, nada. El que quiera hacer algo distinto lo genera y lo crea. Como la mierda que estamos haciendo ahora. Maxi, ¿tú qué opinas de la igualdad? Bájate un poco a tu esto, Cristian. Puta, lo he bajado 2 veces, weón. Por ejemplo, como decía Cristian, es imposible que yo pueda hacer, o sea, cada uno tiene sus distintas capacidades. ¿Cachai? Por ejemplo, el Cristian, no sé, pues, trabaja la tierra, la ara. ¿Cachai? Y yo quiero lo mismo. Y yo no tengo las condiciones. ¿Qué es lo que quiero yo? Ser igual que él, ¿cierto? Pero tienes que buscar la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor donde vive Cristian tiene las posibilidades, ya sea ambientales o en herramientas, para poder lograr eso. Pero para ser igual que él, no es en la acción, sino en lo que quiere conseguir. Mi manera de pensar, no sé, a lo mejor pueden pensar diferente, pero para lograr el mismo éxito que puede tener Cristian, puedo buscar otras posibilidades. Porque la gente, lamentablemente, se queda en que, claro, él puede, y como yo no tengo las mismas condiciones, no lo puedo hacer. Claro. Ya, sí. A ver, ¿por qué discrepo esto? Porque, por ejemplo, hay un sector de África que llueve solamente 2 veces al año, estadísticamente. 2 veces al año. Entonces la gente tiene que plantar maíz 2 veces al año para poder hacer su trigo o su harina, ¿cachai? Porque del maíz sacan harina, ¿cachai? Para que puedan alimentarse hasta su cierta temporada, lo que le alcance, ¿cachai? Entonces, ¿sí? Dime tú, si Cristian puede arar la tierra y tú querís lo mismo, y si tú no querís, no lo hacís, entonces no lo tenís. ¿Cómo lo hace esa gente de allá que sí quiere hacerlo y no puede por la zona geográfica que ellos tienen? La tierra no les permite. Busca hay otras opciones. ¿Qué hay, plantar agua en el desierto? No, pero siempre hay una opción.
lamentablemente el cerebro humano no ocupa el 100%, entonces se queda con lo que tiene. La gente es muy conformista. Bueno, claro, ese es otro tema, sí, el tema de ¿cachai? Entonces, mira, yo puedo responder. Sí, quizás en cierta zona, como dices tú, metiendo África acá, llueve 2 veces y 2 veces tienes que cultivar maíz y todo el tema, pero en una hueá vecina, weón, podéis cultivar algo distinto. O sea, entonces, ¿por qué no crear una necesidad o generar una necesidad para el vecino de al lado, donde tú también puedas ser partícipe de lo que él tiene? Ahí vamos con el tema de la educación, pues. Enséñale a la gente qué es lo que es el mercado, de qué se trata el mercado. Si tú le enseñas a la gente qué es lo que es el mercado, ellos no van a saber cómo crear una necesidad. Así es, así es. Parte por educación, pues sí, por eso te digo. Ahora, dime tú. No limites sectores y no limites estatus, weón. No, es que, bueno, no es estatus, no es una realidad geográfica, weón. Siempre se puede crear o generar algo distinto. Correcto, pero es que la gente que no sabe que enseñarle eso. ¿Y quién le enseña eso, weón? Pero es que, weón, tampoco hablamos de enseñar porque cada cual se culturiza de la forma que quiere culturizarse, pues, weón. Delante hablamos de retroalimentarte de lo que tú te estás basando, o de lo que tú haces, o de lo que tú ves. O sea, sí, falta cultura. Falta que seamos menos ignorantes, falta que seamos menos ignorantes, sí estamos claros en eso. Pero ¿de quién depende, weón? Ya sí, tienes razón, depende de uno mismo, weón. Pero a ver, mira, dato curioso, para los que nos están viendo y para los que quieran entender un poquito. El mercado funciona así. El mercado se define por las personas. Las personas son las que definen el mercado, el consumidor. Entonces, para poder generar y crear un mercado, tú tienes que ver primero la necesidad que tiene una persona para tú crearle la solución, como lo hace la farmacéutica. Ellos te enferman y crean la cura para que dependa de ellos y le compren medicamentos. Pasa lo mismo con el mercado. La farmacéutica es un negocio como todo lo que está impuesto. Como lo que son los deportes, la farmacéutica, weón, no te da una cura, solamente te da un placebo que te dura ciertos meses y después de nuevo te enfermas para de nuevo consumir el mismo producto. Parte por ahí. A eso voy. Entonces, el mercado, mira, la definición es por ejemplo, se me olvidó, weón, es que me pongo nervioso cuando nos ponemos a transmitir, weón. Es el... Weón, no, ¿qué? Tómate una chela, weón, relájate. De hecho, sí, yo voy a buscar la otra. Yo me tengo que ir para donde mi amigo, weón. Yo le dije a las 11, son las 11:20, weón. Que dure 1 hora al live y después terminamos, pues, weón. Esperemos al máximo que fue a charlamear. Yo igual voy a charlamear, pero cuando llegue el weón. ¿Ya? Mira, que de hecho es tan irónica la vida, porque si tú te ves, todo lo sustentable lo tienes a través de tu entorno. Toda la farmacéutica o todo farmacéutico, chuche, me dejaron solo, weón. Weón, menos mal llegaste, todo el weón me dejó solo, weón. Ya, yo hablaba de que las farmacéuticas, es tan irónico el negocio de las farmacéuticas, porque todo producto que ellos venden es netamente sacado de lo que son las plantas, las hierbas, los vegetales y ¿ya? O sea, weón, un panadol, ¿cachai? Un ibuprofeno, weón, no sé, estas drogas más fuertes, las quimioterapias, la radioterapia, todo tiene que ver directamente con un cierto grado de distancia de lo que son las hierbas medicinales, weón. Pero el juego de la farmacéutica acá directamente es, te genera un efecto placebo en el cual te venden un producto que te sana por unos 6 meses y después de nuevo como que te retiene ese bicho por 6 meses y después el bicho de nuevo sale y te enferma nuevamente y tienes que comprar nuevamente ese producto. Eso es una cosa de la farmacéutica. Teniendo que tú, weón, si te duele la cabeza, weón, o si tenías algún problema, podés tomarte directamente la hierba directa, sacar un huerto, ¿cachai?
o de una plantación, o de tu propio entorno donde haya algún tipo de hierba que te sirva, y te curas y te sanas, weón. Pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué es un comercio rentable? Porque, por ejemplo, los medicamentos para el dolor de cabeza, claro, te quitan el dolor de cabeza, pero te cagan el estómago. Entonces vayas a necesitar otro medicamento para sanar el estómago. Claro, para como contrarrestar el dolor, el malestar de guata. Entonces, ahí no termina la cosa, porque después necesitas otro medicamento para el esófago, por lo que te crea la pastilla del dolor de estómago, y así va. Así va. Sí. ¿Sí? No, es verdad. Entonces, ando buscando la definición de mercado, weón, pero me salen pura weá, esta weá de Wikipedia vale callampa, weón. Pero el tema del mercado es algo, servirle al prójimo con bienes de mejor calidad a mejor precio. Ese es el sistema del mercado. Y el mercado lo definen las personas. Independiente de cómo lo hayan visto, te lo hayan dicho y todo. Pero ese es el pilar fundamental del mercado. ¿Pero tú te refieres al mercado a nivel empresa? No, el mercado en sí. Es la base del mercado en sí. Porque, por ejemplo, por lo que yo sé, yo puedo entender que el mercado es un lugar donde hay una oferta y una demanda para como realizar una transacción de bienes. Sí, correcto, pero mira los demás arriba. ¿Por qué es lo que el mercado demanda? Es darle al prójimo un producto de mejor calidad, mejor precio, porque si tú tienes una bebida y es de mejor calidad y la vendes más barata que la mía, el mercado se va a ir donde ti, pues, bueno. Entonces yo voy a tener que crear una bebida de mejor calidad que la tuya, a un mejor precio que el tuyo, para que el mercado se venga donde mí. Entonces esa es la base del mercado. Eso se llama competitividad también. Eso mismo voy a decir. Estoy compitiendo. Sí. Como un producto que sea mejor que el otro. ¿Y por qué la competitividad? Porque ya se sabe que el ser humano es desigual por naturaleza, pues, bueno. Entonces se crea la competitividad. Nadie está de acuerdo que todos seamos iguales, porque nadie quiere la igualdad de todos. Yo no quiero ser igual que tú, yo quiero ser más que tú. Quiero ser menos que tú. Si partimos por una raíz de bueno, exigir igualdad, si partís de una forma más intrapersonal, tú no eres igual como persona, como individuo, a nadie. Y si solamente tú estás pidiendo igualdad, significa que tú como persona o ser humano quieres ser igual que otra persona, sabiendo que todos somos distintos en base a creencias, en base a sectores, en base a vivencias, experiencias, etc. Yo no puedo ser igual que otra persona porque no me ha pasado lo mismo que esa persona, no me ha tocado lo mismo que esa persona. Entonces, si quieren igualdad de forma mundial, es totalmente falso, porque estás renegando de tu propia individualidad o de tu propia esencia como tal, como ser humano, como individuo. Y renegar de eso, weón, para pedir una igualdad, o sea, que seamos todos robots, pues, weón. Somos todos robots y somos todos iguales, no tiene sentido, no tiene una lógica. Vamos para allá en todo caso, el tema de los transhumanos va para allá. Sí, de hecho con la tecnología y gracias a la inteligencia artificial y gracias a muchos proyectos que se generaron hace 4 años atrás de lo que era inteligencia artificial, que ahora de hecho en China y en Japón se ha generado mucho lo que es la robótica, weón. Y sí, ha implementado distintas áreas en las cuales tienen hasta trabajadores, pues, weón, trabajadores en hoteles, en restaurantes, de que te suple un robot. Y, bueno, el podcast que dura 1 hora, pues, weón, porque yo tengo que salir ahora, pues, weón. Dije que iba a llegar a las 11, son las 11:30, weón. ¿A qué hora iba a llegar? A las 11. Entonces. Llega más temprano. Se van a hacer encomiendas. Claro. El Jaimito. Bueno, ¿y qué opinas tú, Maxi, ¿Sobre? sobre la igualdad? ¿Tú querés ser igual que alguien? ¿O igual a algo? Lo que pasa es que el buscar ser igual a alguien Creo que en la otra chica, weón, y voy a llegar a las 12 a la casa de mi amigo. Son como la mierda, weón. Es perder la esencia. Porque yo no busco ser
igual que alguien. El tema de, ¿cómo se llama? De compartir el clase no está funcionando. No sé, después lo veo. Sí, hay que ver eso. Yo opino que, puta, no sé, weón, yo Salud. estoy... Mira, yo estoy en contra de agrandar el Estado. Porque ¿Estás en contra de agrandar el Estado. Para de que nos agrandar el cueste Estado? ¿A qué Sí. te refieres con agrandar el Estado? Por ejemplo, a ver, el Estado creó el Ministerio de la Mujer, ¿ya? El Estado creó el Ministerio de la Mujer, educó o entrenó a 1.400 personas en el año 2015, si no me equivoco, gastándose como 1.400 millones de pesos. Chile. Ya. En el año 2016, si no me equivoco, se atendieron 100 mujeres. 100 mujeres, o sea, ocupaste 1.400 funcionarios para 100 mujeres, o sea, 14 por mujer en ese año. Desde ese año hasta el día de hoy, en vez de disminuir la violencia o los femicidios, ha aumentado. Entonces, metiste a trabajar gente al Estado, agrandaste ya el Estado con 1.400 personas, la agrandaste sin tener una solución. Eso quiere decir que con todos los impuestos que nosotros pagamos, tenemos que financiar esa institución que prácticamente no sirve, porque hasta el día de hoy siguen creciendo las cifras de mujeres muertas, violentadas, violadas, femicidios y todo. Bueno. Pero es que si entramos en ese tema, ahí también... Sí, me estoy haciendo un cliché la weá. Lo que pasa es que en ese tema entraría también lo que es la cárcel. Porque para mí mantener a un weón que esté encerrado no sirve, weón. Claro. Eso se llama derecho humano. Pero que, espérate, las cárceles. Te voy a decir algo. Las cárceles es súper buen recurso de financiamiento del Estado. Porque los bueno, la mayoría de las cárceles en Chile son de privados, sí. Mira, en lo que me decís de igualdad de derecho y derecho humano, enseñanza hoy día. Hoy día en la noticia cuando encontraron al niñito chico. ¿Ya? ¿Ah, lo encontraron? Sí, lo encontraron muerto. ¿A Tomás? Sí, de hecho detuvieron al tío. Hoy día fue un tema, ¿cachai? Que de hecho me dijeron, que se lo lleven preso y que lo maten. Cuento corto, yo dije, debería existir pena de muerte. Y me dijeron, ¿por qué se tiene derecho humano? Y ahí yo dije, si una persona mata a otra persona y le quitando la vida, esa persona ya no tiene derecho. Porque está vulnerando los derechos de otro. Pasas encima de otra persona. Las mismas personas que torturan, ¿cachai? O despedazan en pedazos a los cabros, a la misma cabra de esta, a la que el padrastro la violó y la cortó en pedazos, ¿cachai? Ese weón está pitado la cabeza. Ese weón ya no tiene sentimiento por la vida. Ese weón ya no tiene derecho humano. Es mi pensamiento, no sé lo que opina Cristian o... Pero que eso no va en derecho humano, ese es el derecho a la vida, porque tú lo puedes, o sea, son 3 derechos fundamentales en la tierra que tienen que ser respetados, deberían darse a respetar sí o sí, que son 3 derechos. Los derechos humanos son libertad de pensamiento. Libertad. Libertad. El derecho a la propiedad privada y el derecho a la vida. Esos son los 3 derechos fundamentales del humano. Y si al tipo no lo matan, es porque están haciendo valer el derecho de la vida. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa ahí? Que el tema de la justicia está bien denigrado por el tema de que están saliendo de la cárcel violadores, asesinos, ¿cachai? Entonces, ahí está mal aplicado el tema de los derechos humanos. Lo que pasa es que en Chile y en el mundo hay muchas instituciones que no sirven para nada. El Estado. Eso es verdad, pero partamos por un tema. De hecho, tú dices, está saliendo mucho violador, mucho asesino, muchos temas, pero si tuviéramos un poco más la ideología que tiene más, que si el weón se antepone y quita una vida a otra persona, esa persona no tiene derecho a vivir. Y si a esa persona se le condena con una pena de muerte, weón, directamente esa persona después no saldría. Y se cortaría de raíz al tiro esa enfermedad o ese tipo de pandemia, volviendo al tema de la pandemia. O sea, si tú matas a un violador,
Si tú matas a un weón que es asesino, no tendría por qué salir. Porque lo mataste. Incluso hasta como lo hacen en China, weón, que los weones presos, weón, los weones presos les quitan su órgano para darle un órgano a una persona que sí quiere vivir o que sí le toma precio a la vida. Te podría hacer en todos lados. Y no es que uno sea malo. Es porque, eso se llama centro de educación profesional, weón. Es una weá, no, y también un tema de principio, es un tema de principio. Si hay un weón que atenta contra la vida de otras personas o que no tiene un aprecio a la vida, como dice Max, entonces, ¿por qué darle un derecho de vivir al weón? O sea, si el weón no tuvo ningún pudor, ningún pulcro en hacer un asesinato o en matar a una persona o en descuartizar o hacer cualquier tipo de tema, ¿por qué uno tendría que ser piadoso con él? ¿Sabes cuál es el tema? ¿Por qué pienso yo así? Porque tú decís, ya, al weón, por ejemplo hipotético, soy un asesino en serie. Maté, no sé, a 30 niños en 2 días. ¿Caigo preso? Sí, a lo mejor esté ahí. Pero detrás de esos 30 asesinatos hay familias que están pasándolo mal sabiendo que el conche de su madre que mató a un familiar de ellos está vivo. ¿Cachai? O sea, yo te lo digo súper fríamente. No, de hecho, sí, es que sí tiene que ser la weá. O sea, que le dan prioridad a gente culiada que es una lacra social, weón. Y está gastando oxígeno, weón, por gente que, puta, hay muchas listas de espera con gente que, imagínate, mi abuela murió hace cuánto, mi bisabuela murió hace 7 años porque problema del pulmón, mi bisabuela, y recién este año, weón, el 30 de enero, llamaron porque tenía un trasplante con... Esa va a burlar, weón, esa va a burlarse, weón. Entonces, a vos te entra y decís, puta, si estos conches sumares le quitan la vida a otro, ¿qué sentido tiene que sigan viviendo si van a seguir? Porque esta weón es un ciclo. Pero estos weones gozan hacer eso. Sí. De hecho, no hay sistema carcelario que sea un sistema de... ¿Cómo se llama esta weá? Ay, cuando vos salís reinventado, ¿cómo se llama esta weá? Reinserción social. Eso, no hay una no hay un tema de capacitación o un tema de que tú puedas salir a la sociedad de una forma distinta o de forma sana. No existe esa weá. No, pues, weón, porque siempre va a existir la desconfianza. Y no tanto la desconfianza, y caché que, bueno, si tuviéramos acá un weón preso hablando con nosotros, el weón diría, no, es que a mí no me dan la oportunidad y todos me estigmatizan por lo que hice. Weón, tampoco esa weá es falso. Eso es otro tema, porque si el weón te dice que no tuviste las mismas oportunidades, esa weá es mentira. Las tuviste y no las supiste aprovechar. Justamente, ese es el tema. Ese es el tema. Eso es. O sea, weón, es que weón, seamos así de crudo, no justificamos ni una weón. O sea, si te mandaste tantas cagas en tu puta vida, weón, después, ¿por qué chucha andáis pidiendo asilo? O andáis pidiendo que alguien te fundamente, weón, o la pena del resto de las personas, si en el momento que vos hiciste la peor atrocidad del mundo, weón, no te importó nada. Porque uno tiene que ser empático con personas así. Yo creo que esa weón no existe, pues, weón. A ver, mira, partamos de una parte. Cristian habló de que el principio de Marx era de que, claro, si una persona mata a otra, no era necesario que siguiera viviendo. Pero eso era aplicado para gente no como él, porque, por ejemplo, el comunismo que mató a más de 100 millones de personas, weón, ¿y cuántos de ellos se fueron presos, los mataron? O sea, eso es imponible para la gente, o sea, ellos dicen, no, si él te quita la vida, es que matarlo, pero si yo te quito la vida a ti, a mí no me tienen que matar. Es que igual te estáis desviando porque si hablamos... de un tema más político y una ideología... No, está bien, ¿cachai? Pero si tú te pones a pensar, en la época donde estaba Marx, esos buenos eran mucho más ignorantes que nosotros. Sí. De hecho, la constitución de Marx, lamentablemente, está creada solamente para esos años. ¿Sí? No lo creáis porque la siguen aplicando, weón. Pero es que no es lo que vivimos ahora, weón, y eso es falso. Pero la siguen aplicando. Sí, es que a lo mejor reconstruida la constitución. Por eso existe el dictador en Cuba, por eso está el señor Putin, que es de mi agrado, pero el Juan es socialista, pero existen dictadores. ¡Adelante, mi rey!
No, te digo algo, Putin es un weón que sabe mucho. Es capo, pero es dictador. Es dictador igual. Pero ¿cómo se llama? El tipo sabe porque en su país ocurrieron cosas, o sea, la historia, pues el tipo estudió, el tipo leyó, el tipo se culturizó en su sociedad, pues, bueno. Él sabe lo que pasó en su sociedad. Entonces, ¿cómo no va a saber? Es que ¿sabes por qué sabe el weón o no? Porque ese weón estudió, era dentro de un ámbito de ciencias políticas. Y ¿Ya? eso está bien. Porque lo mismo que pasa acá en Chile, po. No podéis tener un actor como senador, po, weón. Justamente. No podéis, po, weón. Florcita Motuno, po, weón. Pues salen fotos con las sobrinas dándose besos. Weón, No en Canadá, en Rusia, el presidente te estudió ciencias políticas. El ministro de Educación, el weón es médico. ¿Okay? El ministro de Defensa, el weón es juez, po, weón. O sea, el tema va, yo creo que está bien, yo estoy de acuerdo con eso. El tema va de que esa persona estudia, por ejemplo, hay una cosa que, hay un dato bien útil que dice, si tú no conoces la historia de tu país, o sea, no la historia de tu país, si no conoces tu historia, nunca vas a saber quién eres. Pero es que tampoco, o sea, es bueno saber de historia y de la real historia, no la que te imponen de cierta manera. Pero eso no te marca a ti como persona. Es que ¿sabéis cuál es el problema? La historia está tan manipulada por el hombre que... ¿Cachai? De hecho, Cristóbal Colón no descubrió América, fue Eric el Rojo. Cristóbal Colón no vino aquí a descubrir América, el weón vino por temas de oro, vino a romper esquemas, vino a llevar esclavo al rey, weón. Weón, sí, la historia está muy mal contada, pero ya está bien. Mira, de hecho, como infidencia, yo hace muy poco me enteré, weón, que mi tatarabuelo era judío. No tenía idea. Mira, vamos al Bar Mitzvah. Sí. ¿Ya? Pero, o sea, la historia está tan manipulada que nadie dijo que la segunda vez que nos quisieron invadir, ¿quién fue el que metió las manos? O sea, uno critica el modelo económico que tiene Estados Unidos que viene a imponer entre nosotros, pero que a nosotros tampoco nunca se nos contó de que cuando nos quisieron invadir por segunda vez, fue Estados Unidos el que vino a sacar a esa gente. Es que ¿sabéis por qué no podemos tener el mismo estado que Estados Unidos? No podemos. ¿Sabéis por qué no podemos tener la misma parte económica que Inglaterra o España? Porque nosotros no pensamos igual que ellos. El pensamiento que tienen estos hueones es tan grande que para ellos todo acto es un crecimiento. Lo que pasa es que ellos aprenden de sus errores, pues, no lo repiten. ¿Vos crees que a la misma sociedad le importa que tú te culturices qué pasó? ¿O por qué creéis que...? Porque aquí se oculta información, siempre se ha ocultado. ¿Cachai? Los medios de comunicación también. Porque no está oculta, la información no está oculta. Ahí es donde discuto yo y Cristian, porque, o sea, Cristian no discute conmigo, pero es un tema que siempre conversamos con Cristian. La información en estos días está toda la información. Lo que pasa es que es uno que no la quiere ver. Es lo que te dije yo, es como tú te retroalimentas, weón. Tú tienes toda la herramienta, es como tú te retroalimentas. Es que depende Mira, lamentablemente, voy a sonar feo, lamentablemente voy a sonar feo, pero si estás más preocupado del fútbol o del último weón de reggaetón, te estás culturizando pura mierda. Y te retroalimentas de eso y eso te hace partícipe de eso. ¿Te entiendes, cierto? Sí, yo te entiendo. De hecho, me cayó como lo oyo tu comentario de fútbol. ¿Sí? No, pero está bien, es verdad. Barristas pelean por gente, weón. Barristas pelean por equipo, weón. Lamentable, es lamentable. Es lamentable. Esa es otra cosa. Por ejemplo, bueno, vos sabés, a mí me gusta el Colo, soy hincha, pero no fanático. O sea, si gana el Colo, mañana el día es normal. Tenés que comer. Y no solamente eso, tenéis gente que admira cantantes. Pero, de hecho, mira, partamos. La raíz es el fanatismo. Llevando todo a un fanatismo es malo. Sea religión, sea deporte, sea artistas musicales, sea política. Del lado que lo veas, el fanatismo es malo y es limitante. Bueno, yo tengo un ejemplo de fanatismo, por ejemplo, Suecia.
uno de los países, weón, que todo el mundo quisiera vivir allá, weón, por la capacidad que tiene de surgir de aquí por el estilo. Fue tan fanático Suecia el comunismo de que el Estado hacía todo por las personas. Que era que cobrarle más a los ricos, que impuesto al rico, que impuesto al rico, impuesto al rico. ¿Qué pasó Suecia? Si no me equivoco, año 1980, ya le cobraba un 75% de impuesto a los ricos y los ricos empezaron a ir, no generaban ingresos, no generaban empleo ni riqueza para el país, porque la gente, me imagino que la gente no producía lo suficiente como lo hacían ellos, ¿sí? Entonces el país quebró. Entonces llegaron a un acuerdo con el capital, el capitalismo, ese tipo de gente que tiene el dinero, siguió siendo un país comunista, o socialista en este caso, pero con la mayor de las empresas privadas metidas en su país. Entonces, no le cobran tanto impuestos, hay más empresas privadas en el país que hacen riqueza para el país, para que puedan, como dice Pepe Mujica dijo una vez, dijo, yo soy socialista, pero no soy bobo. Que el rico venga a producir, porque mientras más produzca el rico, más impuestos le cobro y más tengo para dar a la gente. Cuando haya una fuerza mayor que el capitalismo, que lo pueda suplantar, vamos para adelante. Pero si no hay algo mejor y queréis volverlo al sistema económico del socialismo, vais para atrás, retrocedís. Bueno, es como lo que tú dijiste, la segunda invasión de Chile fue cuando llegaron los Chicago Fire, los Chicago Boys. Fue antes. Y es porque lamentablemente si uno lee historia, y esa historia, ahí donde tenía la cagada en el país. Ahí donde tenía la cagada en el país, y por eso llegaron los Chicago Fire, los Chicago Boys. Y llegaron a generar lo que es, como dice este buen capitalismo. Capitalismo viene de llegar con un capital a generar algo en un país productivo. Oye, ya, Juan, cortemos el live porque tengo que salir, Juan. Me llegó un mensaje, me están esperando, Juan. Ándate, culiao. Hoy dijimos que íbamos a decir improperio en lo... ¿Esto está en vivo? Sí. Ah, bacán. Oye, les propongo algo. La siguiente vez que nos vamos a juntar, planeemos un tema de uno o dos temas de conversación sin irnos para todos lados. Pero si igual estuvo buena la hueá, pues si lo que... No, perfecto, pero es que si nos ponemos a hablar de uno, de otro y seguimos para allá y para acá, al final no terminéis diciendo nada concreto. Tengamos una idea que poder enseñarle a las personas. Por la pandemia. Y creo que quedó bien claro lo que es el tema de la pandemia. Y de la pandemia hablamos del nuevo orden mundial, y después del nuevo orden mundial hablamos un poco de lo que es la política, y hablamos un poco de lo que es las leyes o los derechos, y bueno, terminamos en que el individuo como persona, uno tiene que lograr sus propias cosas independiente del sector o las cosas, y la weá depende de uno, de cómo uno se retroalimenta con ciertas cosas. Pero tratemos de profundizar en algunos temas específicos, pues, para que tengamos otros días y podamos profundizar en otros temas distintos. No vamos a hablar todos los temas el mismo día, pues, y todos los días lo mismo, pues. Por ejemplo, un día... una extensión de weá, porque quería una weá igualitaria. No, porque por ejemplo, un día podríamos hablar, no sé, pues, de la cultura, otro día podríamos hablar de historia, de la weá que yo quería hablar. La weá del calentamiento global, del cambio climático, la época del sol, qué está pasando con la tecnología. Tenemos hartos temas, pero para eso es que proponer uno o dos temas o tres temas y profundizar en ellos, pues, bueno. Ahí está el grupo. Se expone un tema, se acepta, se verifica y se lanza. Y listo. Correcto. Tú, Max, ¿qué proponís para hablar del siguiente live? Puede ser cultura, bueno. Puede ser cultura. Y cultura es muy amplio, ¿cachai? Podríamos hablar, no sé, cultura musical, arte, cultura, lo que es tecnología, que los grandes pensadores, grandes inventores que he tenido, un montón de sinfines. Bueno, yo tengo información del tema de la computación. Yo podría también abarcar eso. O sea, podríamos hablar de cultura,
relacionadas a nuestro país. Sí, 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 sí. Y el tema de tecnología, yo creo que la tecnología es muy amplia, bueno. Se basa mucho en mucho. También podríamos profundizar, hacer un puro live de 1 hora y media aproximado, que sé, hablar de pura tecnología. Sí, de acuerdo. Y entonces, nos ponemos de acuerdo en el grupo de WhatsApp, vemos los temas y los ponemos en un live. Sí, no hay problema. Démosle. Ya, jóvenes. Ya. Como dijo. Bueno, hagamos un live en la semana. Fin de semana, yo soy muy ocupado. Oye, Nacho, ¿a qué hora va a llegar mañana? Yo mañana. ¿A tu casa? ¿Sí? ¿Querés venir mañana? Voy a andar a mi abuela a cuidarla. Ya. Temprano, porque quiero que me dis tu opinión de unas cosas que estoy haciendo para esto. De la programación, ya, sí, de la cual Sí. digamos general, de la empresa, ya, sí, está bien. Sí, sí. Ya terminé el curso. Sí, te mandé. Hay que juntarse para hacer eso también. Lo vamos a hacer mañana con el Nacho. Puta, ¿Te quiero pero. unir? Sí, pues, pero si, bueno, él está en el grupo de emprendedores que le ha creado que eliminar el grupo de mierda, pues, bueno. Sí, po. Pero ahora tenemos esta plataforma para poder hablarlo. Po. Si van a estar ustedes dos juntos, me llaman, ¿no? Ya, perfecto. Perfecto, Ya. lo hacemos aquí. Sí, po. Así que eso. No, aquí estamos haciendo podcast, pues, bueno, esa cual hablamos, Lo voy a poner en vivo, weón, por la chucha, weón. ya, y terminemos porque está apurada la niña. Oh, sí, pero es que, weón, si ya me había comprometido con mi amigo, weón. Pero Entonces, vaya a llegar. mensaje me dijo, ¿vayan a ir o no, weón? Dije, sí, dame unos minutos más, weón. Le dije, a las 11, weón, van a ser las 12, pues, weón. El tiempo es relativo. ¿Ya? Sí, dijo Einstein. Sí. Ya. Ya, Entonces, para finalizar el video, maté para el gato. ¡Batman! No. Ya, jóvenes. Descansen. Ya. Un abrazo, cuídense.